Nos ponemos en tus manos y te damos la gloria a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta mañana me gustaría darles una exhortación, no un sermón. Y quizás lo que voy a decir en esta mañana moleste a algunos. Quizás lo que voy a decir en esta mañana incomode a otros. Lo que voy a decir en esta mañana quizás ilumine a unos, traiga convicción a la vida de otros, convenza a algunos. Mi deseo en esta mañana es llegar al fondo de sus afectos, acampar ahí por un tiempo, razonar con usted por la palabra y esperar que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas. Así nos ayude Dios. En el 1963, después de haber dado un discurso a los estudiantes de la Universidad de Western Michigan, en una sesión de preguntas y respuestas, el reverendo Dr. Martin Luther King dijo estas palabras: las 11 de la mañana del domingo es la hora más segregada en América. 2 años más tarde, Dr. Clarence Jordan, después de haber sido expulsado de una iglesia blanca, dijo estas palabras: ahora en América todo está integrado excepto 2 cosas: las cárceles y las iglesias, pero yo tengo esperanza con las cárceles. Esta es mi tesis para esta mañana, que la iglesia de hoy está totalmente y radicalmente dividida racialmente. La razón por la cual este fenómeno es tan negativo es que la gente aparenta estar indiferente a este fenómeno. Uno de los ayudantes activistas de Martin Luther King, rabino judío, dijo estas palabras: indiferencia a la maldad es peor que la maldad misma. Indiferencia a la maldad es peor que la maldad misma. Y la razón por la cual nosotros estamos indiferentes a este fenómeno es porque hemos comprado una idea completamente humanista que nos ha dicho y nos ha enseñado que la tendencia de la mente humana es ser atraído y es ser atraída por comunidades que sean completamente homogéneas, comunidades donde no haya ningún tipo de incomodidad cultural ni racial. Los sociólogos apoyan esta idea, los psicólogos apoyan esta idea, el mundo secular apoya esta idea y por lo tanto nosotros no cuestionamos la idea. En el 1936, un individuo llamado Donald McGavin, que es conocido como el padre del movimiento del crecimiento de iglesias, en el 1936 desarrolló un término que se conoce como el Homogeneous Unit Principle, el principio de la unidad homogénea. Y esto es lo que este individuo planteó. La gente le gusta ser cristianos sin cruzar las barreras raciales, lingüísticas o de clase. Como resultado, iglesias homogéneas crecen más rápido. Iglesias homogéneas son aquellas en las que todos los miembros son de un origen social, étnico o cultural. La gente prefiere asociarse con gente como ellos. Me gusta la gente como yo. Por lo tanto, debemos crear iglesias homogéneas para ser eficaces en llegar a las personas. Ahora, esto sucedió en el 1936. Si usted conoce un poco de historia, 1936 estaba en el mismo medio de 1880 y 1960.
Desde el 1880 al 1960, después de la abolición a la esclavitud, los Estados Unidos de América estaba controlado bajo un régimen o una ley que se conoce como el Jim Crow. El Jim Crow estipuló que éramos iguales pero separados. El afroamericano no tenía ninguna oportunidad para mezclarse con el blanco, por lo tanto, habían fuentes de agua para los negros, había fuentes de agua para los blancos. Las iglesias no aceptaban gente afroamericana. Este individuo, Donald McGavran, instituyó este principio, el principio de la unidad homogénea, simplemente para justificar el racismo que existía en la sociedad y en la iglesia. Y hoy en día, ese es el producto que tenemos. Tenemos iglesias blancas, tenemos iglesias afroamericanas, tenemos iglesias latinas, asiáticas, tenemos iglesias para demócratas, tenemos iglesias para republicanos, tenemos iglesias para vaqueros, tenemos iglesias para aquellos que les gusta el hip hop, tenemos iglesias para filipinos, tenemos iglesias para gente de Nigeria, tenemos iglesias para gente de Australia, tenemos iglesias para todos. La pregunta que todos nos tenemos que hacer en esta mañana ¿es esta la voluntad de Dios? Y no me confundan porque yo sé que el lenguaje es una barrera. Pero si el lenguaje no es una barrera, la pregunta que todos nos tenemos que hacer en esta mañana es la siguiente. ¿Es esta la voluntad de Dios? Déjeme darle un poco de números porque yo creo que los números nos ayudan a entender la realidad de este problema. Si usted toma todas las religiones del mundo en América y las une, hay 300,000 congregaciones en los Estados Unidos. 300,000 congregaciones. De esas 300,000 congregaciones, solamente el 7.5% de ellas son consideradas multiétnicas. Ahora, si lo llevamos al cristianismo, de esas 300,000 congregaciones, solamente el 2.5% de ellas es considerada multiétnica. ¿Qué significa esto, hermano? Que el 97.5% de las iglesias en los Estados Unidos son iglesias completamente homogéneas. ¿Es esta la voluntad de Dios? Ahora, 2.5% suena triste, ¿no? Los sociólogos, de la manera que ellos llegaron a ese número, fue con un métrico que se llama the 80-20. Ellos lo que dicen es que si un 80% de tu iglesia es de una raza, y el otro 20% es de otra raza, tu iglesia es considerada como una iglesia multiétnica. Si usted usa la lógica, ¿es eso correcto? No. ¿Cuál es el resultado, hermanos? El resultado es que la mayoría de las iglesias en los Estados Unidos de América es homogénea. Vuelvo y repito la pregunta, ¿es esta la voluntad de Dios? Para entender eso tenemos que dar un poco de teología de la raza. Y todo comienza en Génesis 1. Génesis 1:26. La palabra dice que Dios creó ¿a qué? Al hombre a su imagen y a su semejanza. Adán significa humanidad, humankind. Hechos 17 dice que a través de un hombre Dios creó a todas las naciones del mundo. Juntamos estos dos versos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que usted y yo provenimos de la misma sangre, venimos del mismo hombre, fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios y todos venimos de una misma raza, la raza humana. No hay cosa tal como diferentes razas, hay una sola raza. Si usted utiliza la lógica, si usted y yo venimos de la misma sangre y venimos del mismo hombre, ¿qué eso nos hace? Familia. Y el mundo nos ha hecho entender que no somos familia. El mundo nos ha hecho entender que es mejor que estemos separados. Pero si vamos a la Biblia, desde el principio, todos fuimos creados y todos venimos de una misma sangre. Todos venimos de un mismo hombre. Todos fuimos creados hasta la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:28, Dios le dice a Adán y Eva, quiero que se multipliquen y fructifiquen y llenen la tierra. Génesis 3, el pecado llega a la humanidad, distorsiona la voluntad del hombre, destruye toda la creación.
Y cuando Adán y Eva comenzaron a procrear, ¿sabe lo que procrearon? Pecadores. Génesis 6, el pecado del mundo había sido tal que Dios miró la creación y dijo, yo voy a destruir todo lo que cree. Y le dice a Noé, Noé, quiero que construyas un arca y por 120 años predica y dile que se arrepienta. La gente no se arrepintió. Dios trajo el diluvio, Dios destruyó toda la tierra y preservó a 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé y le dice, Noé, vamos a empezar de nuevo. Y yo quiero que se multipliquen, que fructifiquen y que llenen la tierra. ¿Qué hizo el hombre? Comenzaron a multiplicarse y en vez de esparcirse sobre la tierra, se amontonaron. Y en Génesis 11 vemos como el hombre tenía una lengua y una cultura. Una lengua y una cultura y dijeron, ¿tú sabes qué? Vamos a hacer un nombre por nosotros mismos, vamos a hacernos famosos. Construyeron la Torre de Babel. Y la razón por la cual dijeron eso era porque no querían ser esparcidos sobre la tierra. Dios miró la desobediencia del hombre. Dios miró el pecado del hombre y dijo, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer? Yo voy a ir abajo y voy a confundir sus lenguas. Y los voy a esparcir sobre la tierra. Génesis 10, vemos entonces lo que se conoce como la tabla de las naciones. Y si usted las estudia, va a ver que todas las lenguas, las familias de las lenguas se generaron en Génesis 10. Y todos los grupos etnios, la mayoría se generaron en Génesis 10. Todos los clanes, todas las tribus, todas las culturas comenzaron en Génesis 10. Esta es la pregunta. ¿Por qué eso sucedió? La razón por la cual hoy tenemos tantas lenguas, la razón por la cual hoy tenemos tantas culturas, la razón por la cual hoy tenemos tantos grupos étnicos es por la desobediencia y el pecado del hombre. Génesis 12, Dios dice, ¿tú sabes qué? Yo voy a traer y establecer un plan para arreglar lo que el pecado hizo. Hace un pacto con Abraham. Él le dice a Abraham, de tu simiente yo voy a bendecir a todas las familias que acabo de esparcir. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Abraham, de tu simiente, yo voy a bendecir todos los grupos etnios, todas las familias que yo acabo de esparcir. ¿Qué significa esto? Que a través de tu simiente, ¿y cuál fue la simiente de Abraham? Jesús. Yo voy a traer redención, yo voy a traer perdón de pecados y yo voy a traer reconciliación para todas las familias del mundo. ¿Qué significa esto? Que a través de tu simiente, Abraham, yo voy a sacar gente de cada tribu, de cada lengua, de cada etnicidad y los voy a hacer mío. Yo voy a traer reconciliación a todas las familias del mundo. Y vamos a ser uno de nuevo. En el Nuevo Testamento, Lucas 2, vemos el ángel que se le aparece a los pastores y les dice, no teman, traigo buenas nuevas de alegría para toda la gente. Juan 1, cuando Jesús entra a Jerusalén, Juan el Bautista dice, miren, aquí está el Cordero que quita el pecado. ¿De quién? Del mundo. Lucas 24, Jesús muere, resucita, se le aparece a los apóstoles. Y les dice, ahora yo quiero que ustedes prediquen el perdón de pecados y el arrepentimiento ¿a dónde? A todas las naciones. Hechos 2, vemos el cumplimiento de esta promesa. Cuando los apóstoles estaban en el edificio y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, ellos comenzaron a hablar en un montón de lenguajes. Lo interesante del caso es que afuera del edificio había gente de toda nación. Y ellos cuando comenzaron a escuchar lo que esta gente estaba diciendo, comenzaron a reconocer sus lenguas. Y ellos comenzaron a preguntarse, pero esta gente no son
Galileos. ¿Cómo es posible que un Galileo pueda hablar en iraquí? ¿Cómo puede ser que un Galileo pueda hablar en griego? ¿Cómo puede ser que un Galileo pueda hablar en africano? ¿Cómo puede ser que un Galileo pueda hablar en español? ¿Qué significa eso? Que el cumplimiento de la promesa había llegado, donde Dios le dijo a Abraham que a través de su simiente Él iba a bendecir a todas las familias del mundo. Lo interesante del caso es que lo que estos apóstoles estaban diciendo eran las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles fueron las implicaciones de esto, hermanos? Escuche bien. Que gente de toda clase, tribu, lengua y nación se juntaron. Y sucedió un fenómeno nunca antes visto. La palabra dice en Hechos que ellos se juntaban y tenían todo en común. ¿Cómo es posible que un griego, que un hebreo, que un africano, que un italiano, que un español, que un mexicano, que un cubano puedan estar en el mismo lugar y tengan todas las cosas en común? No solo eso, la Biblia dice en Hechos 4 que ellos tenían la misma alma y estaban en un mismo espíritu y en un mismo corazón, y nunca llamaban las cosas de ellos como si fueran de ellos, sino que las compartían. La implicación del Evangelio no solamente es reconciliación vertical, sino que es reconciliación horizontal. Y Pedro iba y fue a Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y Filipe fue y le predicó a un africano. Y lo que sucede en el Nuevo Testamento fueron la construcción y el desarrollo de iglesias multiétnicas. A tal punto, hermanos, que una de las primeras iglesias que se creó fue en Antioquía. Y la iglesia en Antioquía, el liderato de la iglesia en Antioquía era un africano, un negro, un griego, un hebreo y un rico. Había un fenómeno tal, hermanos, que los no creyentes, aquellos que no eran creyentes, observaban la actitud de esta gente. Y ellos decían, pero es que yo no entiendo, porque todos ellos, aunque tienen una lengua distinta, aunque vienen de diferentes trasfondos culturales, aunque vienen de diferentes culturas y etnicidades, están actuando de la misma manera. Están actuando como Cristo. Y de la iglesia de Antioquía fue que vino el nombre cristianos. Porque si es que yo no lo puedo llamar un romano que sigue a Cristo, yo no puedo llamar un griego que siga a Cristo, sino que dijeron, ok, todos ellos están juntos, todos ellos están actuando como Cristo, llamémoslos cristianos. Esto me trae y me lleva a Efesios 2. Vaya conmigo a Efesios 2. Y es interesante porque Denise en el devocional leyó parte de la porción que yo voy a leer. Efesios 2, ¿llegaron? Déjame darle un trasfondo. Efesios del 1 al 11 habla acerca de la reconciliación vertical. Efesios 12 al 22 habla acerca de la reconciliación horizontal. Verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, Dios nos dio vida mientras estábamos muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
lo que sucedió en Génesis 3 a Génesis 11 fue el resultado del pecado, que no solamente trajo enemistad entre cada uno de nosotros, sino que estuvimos muertos en el pecado. Aquí Pablo está dando una descripción del hombre sin Dios, una descripción de cómo éramos antes de que Dios interviniera en nuestra vida. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, aun estando nosotros muertos en el pecado, usted le puede tirar un salvavidas a una persona que esté muerta flotando en el agua, y ¿sabe qué va a suceder? Que no va a agarrar el salvavidas porque está muerto. ¿Entiende eso? Para que el hombre pueda agarrar el salvavidas, tiene que haber algo sobrenatural suceder en esa vida. Tiene que vivir esa vida. Y eso es exactamente lo que dice aquí, que mientras estábamos muertos en el pecado, Dios sopló vida. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. ¿Recuerda lo que dije? Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, en luz a lo que acabo de explicar, en luz a la reconciliación vertical que ocurrió por la gracia de Dios, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermano, la pared a lo que se refiere aquí es que en el templo habían 4 paredes que separaban a la gente. Estaba el lugar santísimo, estaba el lugar para los judíos, para las mujeres, y más abajo estaba el lugar para los gentiles. Los gentiles eran un grupo de un montón de diferentes etnicidades que no se llevaban con los judíos y los judíos no podían tener contacto con ellos. Y aquí él está utilizando este lenguaje figurativo para decir que esa pared que nos separaba a los gentiles y a los judíos ha sido derribada. Aboliendo en su carne la enemistad. Así que la enemistad de la separación también fue derribada. La ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. La palabra griego en nuevo es nios. Pero la palabra que Pablo utiliza no es nios, sino kainos. Nios es nuevo en relación a tiempo. El nuevo iPhone. Right? La nueva MacBook Pro, el nuevo carro del año. Ese es nios. Pero él no utiliza nios, él utiliza kainos, que significa un nuevo tipo. Aquí él está diciendo que de dos, él hizo un nuevo tipo. Haciendo la paz.
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí vemos el significado de la salvación, que no es solamente la reconciliación vertical entre el pecador y Dios, sino que la implicación de esa reconciliación vertical es la reconciliación horizontal. ¿Qué significa esto, hermanos? Que ya no somos mexicanos, ni cubanos, ni puertorriqueños. De ahora en adelante somos los hijos de Dios. Que ya no somos blancos, ni negros, ni chinos, ni asiáticos, ni hebreos, ni nada. Somos los hijos de Dios. Y si somos los hijos de Dios, ¿por qué estamos separados? Si somos familia, ¿por qué todos los domingos construimos la pared de separación? En la iglesia de Antioquía, Pedro, que era judío, se estaba relacionando con los gentiles y comía con ellos, iba al cine con ellos, comía en la casa de ellos, iba al mall con ellos, you know. Y vinieron 2 judíos más de Santiago a verlo, y cuando él se enteró que estos judíos venían a verlo, ¿saben lo que él hizo? Se desasoció de los gentiles. Y Pablo confronta a Pedro y le dice, tu actitud no está en acuerdo con la verdad del Evangelio. Si la iglesia debe ser una reflexión de lo que vamos a encontrar en el cielo, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el cielo? Apocalipsis 7:9 dice, después de esto, mire, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y en el Cordero. En el cielo lo que vamos a ver es una multitud de gente de diferentes tribus, naciones y lenguas. En el cielo vamos a ver mexicanos, cubanos, blancos, africanos, australianos, judíos, griegos. Juntos. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico. No estaban cantando ni merengue, ni salsa, ni mariachi, ni country music, ni hip hop. Estaban cantando un nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Esta es la reunión final. Lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis 12. Estaban todos reunidos como la ciudad de Dios. ¿Cómo podemos obedecer el mandato de Dios y unirnos como familia? Le voy a dar 5 cosas y con esto termino. Escuché bien. Tu cultura
tu nacionalidad, patriotismo, nativismo, tiene que pasar a un segundo plano. Tus preferencias culturales tienen que pasar a un segundo plano. De ahora en adelante usted no es Luis el guatemalteco. De ahora en adelante tú eres Luis, el Hijo de Dios. Cada vez que nosotros nos enfocamos en lo que nos hace distinto, estamos levantando una muralla de separación. Pero si nos enfocamos en lo que nos une, ¿y qué es lo que nos une? La sangre de Cristo. Si nos enfocamos en eso, entonces va a poder haber reconciliación horizontal. Dios no nos llamó a estar cómodos. Unión no significa asimilación a la cultura de uno. Unión significa asimilación a las Escrituras. No es que yo no hago así, yo sé que yo no lo hago en Puerto Rico. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No es que yo no lo hago en México. Eso no, vamos a la Biblia. No, eso yo no lo hago en Guatemala. La mentalidad de ellos contra nosotros tiene que parar. Y aunque nosotros quizás hemos sido víctimas, eso tiene que parar. Y aunque quizás hemos sido oprimidos, eso tiene que parar. ¿Sabes por qué? Porque todos somos igual de racistas y de pecadores. Si los puertorriqueños son racistas contra los dominicanos son racistas contra los haitianos, mexicanos contra los guatemaltecos con gente que son menores que ellos. Hermano, el racismo no es un problema geográfico, el racismo es un problema de la naturaleza del pecado. El racismo es un problema global. Y eso tiene que parar. Entiende que la salvación significa reconciliación con el Padre y reconciliación con mi prójimo. Salvación no es solamente vertical, salvación es vertical y horizontal. Con esto concluyo. 98% de las iglesias son homogéneas. Esa no es la voluntad de Dios. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios también ama a su prójimo. La cruz del Calvario fue una imagen de lo que reconciliación realmente significa. Reconciliación con el Padre y reconciliación con mi prójimo.